las sociedades de mayor desarrollo humano y los gobiernos con mayor gobernabilidad eficaz, digámoslo de esa manera, son aquellos que tienen regímenes parlamentarios. Así lo pienso. Y por eso creo que la transición mexicana debería de avanzar y de culminar. Ahí tengo una diferencia con Pepe. No sé si ya hemos culminado una transición democrática en México. Debería de culminar ciertamente en un cambio de régimen, no solamente en un cambio de forma de gobierno, sino en un cambio de régimen, y menos solo en una alternancia, sino en una transformación del régimen político en nuestro país. Thomas Mann dice que las coaliciones son una normalidad en la política. Y si hacemos un análisis de muchos países, de sus sistemas políticos, veremos que efectivamente es una normalidad. Pero en México, la posibilidad de un gobierno de coalición no se ve como una normalidad. Se ve como una anormalidad, sino es que como una degeneración, como un proceso degenerativo. Y ello es no solo, como dice el doctor Valadez, porque no esté establecido en nuestra Constitución, también lo dice Pepe, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, la posibilidad de los gobiernos de coalición, sino porque en la historia de la política en México, lo menos frecuente son las coaliciones, y lo que se ha intentado casi de manera total son los gobiernos absolutos. Y esto se ha conformado en México, pienso yo, como parte de una gruesa costra, de una cultura política que permanentemente se está oponiendo al reconocimiento de la pluralidad en nuestro país, y por lo tanto al reconocimiento de que toda gobernabilidad útil, eficaz, parte del reconocimiento de la existencia de los otros, del reconocimiento de la pluralidad. Y sin embargo, muchos de los políticos que ahora actúan y toman decisiones que influyen e impactan en el país, desconocen la existencia de esta pluralidad, no la asumen como propia de la naturaleza de nuestro país y de nuestra vida política, y tienden, siguiendo las costumbres, los usos, a tratar de construir gobiernos de unanimidad y gobiernos absolutos. Y por eso cualquier intento de un gobierno de coalición genera tantos rechazos, tantas animadversiones, y se ve como una herejía tratar de construir un gobierno de coalición. Pero ahora vemos que la posibilidad de los acuerdos, uno de los cuales incluye los gobiernos de coalición, se están viendo obstaculizados por las tensiones en los partidos políticos. Fuertes las tensiones en los partidos políticos que impiden la continuidad de los acuerdos para resolver los grandes problemas nacionales. En el PAN son evidentes. Se están privilegiando las salidas al interior de este partido que las respuestas a la problemática del país. Se está prefiriendo la gobernabilidad interna en el PAN que aportar, por ejemplo, a
grandes reformas para la gran transformación del país. En el PRD no es diferente. Las tensiones internas en el PRD también están privilegiando los asuntos internistas antes que los problemas del país. Y por lo tanto, también estas dificultades internas en el PRD están impactando la posibilidad de acuerdos en el pacto por México, de grandes acuerdos en el pacto por México. Pero en el PRI también, en el PRI hay un fenómeno que deberíamos de poner mucha atención. Pepe dice que ya se dio un proceso de transición y que pasamos de un régimen de presidencialismo absoluto a una pluralidad política, donde esta pluralidad política emerge y se expresa y se manifiesta, y que eso ya es un síntoma de un nuevo régimen político. A mí me parece que esta pluralidad sí es un buen síntoma, pero no se ha consolidado la transición en una nueva gobernabilidad democrática, pero además eficaz para dar respuesta a esta problemática del país. Y ahora no hay intentos de regresar, Pepe, al viejo régimen presidencialista, pero sí hay un proceso degenerativo de regresión hacia un régimen de semifeudalismo, de neofeudalismo, donde el presidente ciertamente no es absoluto en la toma de decisiones, pero sí son absolutos los gobernadores en las entidades. Pero además, neofeudalismo acompañado de vínculos con el crimen organizado. Y no solamente puede haber un estancamiento de nuestro proceso de reforma hacia un nuevo régimen político, sino puede haber un proceso degenerativo de regresión hacia un gobierno, hacia un régimen autoritario, pero desconcentrado en gobiernos estatales. Por eso, finalmente pienso que sí hay que ponerle, como dice Pepe, una dosis de pragmatismo al quehacer de la política en México y avanzar en la coexistencia de nuestra pluralidad para lograr acuerdos profundos, uno de los cuales pueda ser abrir la posibilidad a la construcción de gobiernos de coalición.